Gloria a Dios. ¿Ya saludó el que está a su lado? ¿Ya saludó al amigo que está a su lado? Qué bueno es saber que no perdemos la buena costumbre de habitar juntos en armonía. Bueno, gracias a Dios por el privilegio, por la oportunidad. Siempre será una bendición portar esta palabra, una palabra que cambia, que transforma, una palabra que es verdadera. Amén. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús a todos. Qué bonito grupo. Menos mal no sabían que predicaba yo. Quiero invitarles para que tomemos lectura de la palabra del Señor. Efesios capítulo número 5. Nos ubicamos en el versículo 21. Y continuamos en el capítulo 6 también, los 3 primeros versículos del 6. Vamos a leerlo de la manera acostumbrada, si me pueden ayudar. Versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Bueno, yo quisiera invitarles para que estén cómodos. Leemos a veces sin tener en cuenta que la Biblia originalmente no tiene capítulos, sino que su escritura ha sido inspirada sin tener en cuenta estos capítulos que se le pusieron. Esto se ha hecho con el fin de tener de pronto una mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Pero entonces vemos aquí en el capítulo 5 como Pablo de una manera muy simple pero a la vez muy profunda nos habla a los esposos, nos habla de manera muy profunda comparando nuestro comportamiento y nuestra conducta con la de Cristo, pero también le habla a las esposas. Pero finalizando allí este versículo, nos adentramos, este capítulo 5, adentrándonos en el capítulo 6, vemos que Pablo también habla a los hijos y también nos habla acerca de la conducta que ellos deben tener, de cuál es la forma correcta de los padres
educar a sus hijos, la disciplina que se debe aplicar para ellos. Dice, no provocándolos a ira. Amén. Bueno, yo realmente sentía mucho temor para estar en este lugar, pero creo que Dios es bueno. Precisamente en un tiempo como este ya se me antoja ser padre. Entonces, ahí le dejo la carga para que ore por mí. Acabamos de leer entonces unos pasajes bastante comprometedores y esta semana es una semana de la familia. Por eso quiero predicar bajo el título Familias, el mundo nos necesita. ¿Será que alguien cree esa palabra? El mundo nos necesita y queremos saber por qué. Dios creó 3 instituciones. Número 1, el matrimonio. Número 2, el gobierno humano. Y número 3, la iglesia. Allí en el primer capítulo, en el primer libro de la Biblia, analizamos cómo del corazón de Dios lo primero que sale es el matrimonio, la familia. Dios es un Dios familiar. A Él le gusta tener comunión con nosotros. De hecho, Él compartió algunos de sus atributos con nosotros. Si usted y yo hoy tenemos la capacidad de amar, es porque Dios nos la ha dado. Si usted y yo hoy tenemos el deseo de tener un hogar, es porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dios diseñó el matrimonio y lo hizo para que fuera lo mejor que la vida tiene para ofrecernos. Pedro lo llamó la gracia de la vida. Pero desde la caída del hombre hacia acá, es todo menos que lo mejor para la mayoría de la gente. Muchas personas los escuchamos hablar de manera muy áspera sobre el matrimonio. Muchas personas temen formar un hogar. Muchas personas podemos ver, y de hecho muy cercanos, hablando acerca de la decepción de la vida. No quiero tener hijos, ¿eso para qué? Y prefieren tener o adoptar un cachorrito. Muchas personas dirán también, ¿para qué un esposo? ¿Para qué una esposa? Y todo esto es simplemente por lo que ocurrió en Edén. Todo esto trajo consecuencias para las familias de la tierra. Para la mayoría el matrimonio comienza en una euforia de emoción y de amor, y gradualmente esta desciende hasta llegar a caracterizarse por guerra, hipocresía, egoísmo, falta de perdón, amargura, hasta llegar a la separación y al divorcio. Gerson Monroe dijo: todas las familias experimentan desafíos, crisis y problemas, algunas más que otras, pero todas las familias, incluyendo las familias cristianas, enfrentan alguna forma de dificultades, ya sea con los hijos, con la esposa, en el matrimonio o con ambas. Fin de la cita. Porque todas las familias enfrentan crisis, y de hecho el motivo que nos lleva a realizar estos eventos nacen precisamente por eso, y no porque la directiva de familia esté exenta de las crisis. Es más, muchas veces hacemos los eventos sabiendo que somos los más necesitados de ellos. ¿Alguien tiene alabanzas para el Señor? Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que todos enfrentamos problemas. Lo único que varía es la intensidad o el porcentaje de esos problemas. Si pudiéramos medir la magnitud de los problemas que hay en este lugar, yo quisiera preguntar:
¿Cuál sería el resultado de su crisis? Porque sin lugar a dudas podemos decir que nadie se exime de entrar a participar, de medir esto. Todos tenemos en este momento una dificultad. Todos tenemos en este momento algo que aflige nuestras vidas, algo que golpea nuestras vidas, algo que no nos permite ser felices como Dios quiere que lo seamos. El lugar más hermoso para uno llevarse decepciones es la familia. Los problemas familiares no son para nada nuevo. En un mundo caído, aquellos quienes debemos amar más, es decir, a nuestra familia, son las personas con las que más peleamos. Niveles de egoísmo, rivalidad, confrontación, ingratitud, irresponsabilidad, amargura e hipocresía. La ira y el enojo son combustibles que aumentan el fuego de la discordia, trayendo destrucción y pérdida. Pablo le escribe a la iglesia allí en Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y termina diciendo: y toda malicia. Estas cosas están a la orden del día en nuestra familia. Todo el día, todo el tiempo luchamos contra esto. Hay situaciones que sacuden nuestro carácter, llevándonos a veces a cometer errores, aún con las personas que más amamos. Porque nadie puede hacerte tanto daño como la persona que tú amas. Las palabras de las personas que amamos tienen más peso que cualquier otra cosa. Por eso son esas personas las que pueden hacernos tanto daño. Es por eso que en esta noche necesitamos saber cuál es el patrón de Dios para los padres, cuál es el patrón de Dios para los hijos, cuál es la forma, cuál es la manera en que usted y yo debemos enfrentar estos problemas de la vida. La amargura es una actitud rencorosa, es irritable, es dañina, ponzoñosa. Imagina la amargura entre esposos. O no te lo imagines. Acordémonos. Porque esto es algo que se puede vivir y que estamos viviendo en este tiempo. Yo podría normalizar algo como esto afuera en el mundo, porque son personas que no tienen esperanza, son personas que están embullidos en el pecado. Pero no es normal que aquí, en estas cuatro paredes donde se reúne la iglesia del Señor, estén ocurriendo cosas como estas. Nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a las heridas que nos causan y normalizamos y apaciguamos los problemas. El hecho de que sean normales para ti no quieren decir que sean normales para Dios. Dios nos manda a nosotros a tener una conducta diferente en este mundo. Es normal que el mundo esté en decadencia moral. Es normal que el mundo sin Cristo esté pasando por estas situaciones. Pero siendo Cristo el centro de nuestras vidas, siendo Cristo el centro de nuestros hogares, pregunto, ¿qué está pasando, iglesia? La ira lleva a la rabia descontrolada, dejándose llevar por la pasión del momento. El amargado agrede verbalmente, pero el iracundo agrede físicamente. La gritería es una explosión de escándalo que revela nuestra falta de control. Así que si usted y yo somos personas que con facilidad explotamos y gritamos, esto está manifestando la falta de dominio propio que hay en nosotros. La maledicencia es una difamación continua. Destruye,
Algunas personas están amargadas por la situación económica y la maledicencia llega y dice, manifestándose, recriminando, estamos pasando esto por tu culpa. Situaciones que nos llevan a estar afligidos. Que una esposa haga comentarios como, es que si no hubiese sido por la decisión que tomaste, todo estuviera mejor. Yo no me estoy inventando nada, hermanos. Esto es algo real y lo estamos viviendo en nuestros hogares. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Tristemente, lo único que nos une a veces es el ADN o un apellido. El resto solamente son problemas y problemas y problemas. Por eso la mayoría en la actualidad abandonan el matrimonio, pasando por alto el mandato de Dios hasta que la muerte los separe. Porque ha sido difícil. Y yo no quiero darme la sacada del super esposo. Llevo 8 años casado. Y alguien dijo por ahí, han sido como 5 minutos. No. Pero en realidad, hermanos, el hecho de que la Biblia nos manifieste el origen de todos los problemas no nos puede llevar a apaciguar la realidad que estamos viviendo. Nosotros estamos viendo que afuera el mundo está siendo atacado. La Agenda 2030 va toda en contra de la familia. Aprobaron el aborto, el homosexualismo. ¿Para qué procrear? Pero para ti y para mí es una simple noticia. Algo que llena nuestro conocimiento a lo mejor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para causar un impacto frente a esto? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Allí en el capítulo 4 de Génesis vemos la poligamia. En el capítulo 9 nace la pornografía. En el capítulo 19 nace la fornicación. En el capítulo 19, nace la homosexualidad. En el capítulo 34 la fornicación. En el capítulo 38 de Génesis se ve la primer prostituta. En el capítulo 39 aparece la seducción. Y el pecado se está expandiendo cada vez más. Pero para ti y para mí que conocemos a Cristo y lo que Él ha hecho en este mundo, no se puede seguir expandiendo. Vea, Cristo cuando llegó a nuestra vida, llegó para quedarse y no quedó para que nos quedáramos sentados con los brazos cruzados. Tenemos que reaccionar frente a esta realidad como reaccionaría Cristo si estuviese aún presente en este globo terráqueo. Si le va a dar ese aplauso, déselo. Pero esto no es todo. La Biblia continúa mencionando las diferentes problemáticas que empezaron en la familia. Jonatán fue casi que asesinado por su padre Saúl. David tuvo una vida afligida, un reinado no perfecto por causa de su hijo Absalón. Oseas experimentó dificultades en el matrimonio por causa de la infidelidad. En cada uno de estos casos, las relaciones sufrieron conflictos debido al pecado. Muchas mujeres, a lo mejor hoy, son como Sara. No soportan que su esposo tenga un hijo aparte y que ese hijo tenga los mismos privilegios que su hijo. La Biblia nos enseña que Abraham es el padre de la fe, pero también nos muestra que Sara es la madre de la sumisión. Y aún así tenían conflictos familiares.
Y todo esto me ha llevado a pensar en la cruda realidad, y es que allá afuera hay una necesidad enorme, porque los matrimonios, la familia, todas sin excepción, tienen una necesidad, tienen una debilidad, tienen algo por lo cual están luchando. Pero si nosotros como cristianos nos preocupamos por ejercer el rol que Cristo nos ha demandado mientras Él viene, ¿cree usted que este mundo tendría un impacto diferente? Hablábamos acerca de que nadie necesita estar en una directiva de evangelismo para poder llevar la palabra de Cristo. Es algo que debe estar en el corazón de cada creyente. De la misma manera, no hay necesidad de que estés en el ministerio de familia. Si te das cuenta que hay una pareja pasando por una situación y tú puedes hacer algo por ellos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ejercer nuestro carácter ante lo que Dios a nosotros nos ha ordenado? Si la necesidad está afuera y aquí están los que pueden menguar la necesidad, ¿cuál es el trabajo de nosotros, iglesia? ¿O es que lo que está pasando afuera también nos está afectando a nosotros aquí adentro? Alguien decía: no está mal que te relaciones con personas no cristianas. El problema es que no te comportes como Cristo lo haría cuando estés con ellos. Y en muchas ocasiones nosotros somos más imitadores del mundo y no permitimos que ellos nos vean a nosotros como referentes. Muchas veces dejamos el evangelio por el piso, por lo que decimos, por lo que pensamos, por cómo actuamos. Pero que Dios nos ayude, y gracias a Dios tenemos esta palabra que es verdadera, que es fiel, que nos ayuda en momentos difíciles. Tenemos a Cristo como el único centro de nuestras vidas, como el único método de esperanza para nuestros hogares. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Pablo le dice a los esposos que debemos tratar a las esposas como Cristo trató a la iglesia. ¿Y cómo trata Cristo a la iglesia? ¿Cómo se comporta Cristo cuando usted está pasando por momentos difíciles? Te consuela, te escucha, te responde, está ahí en tus momentos de dificultad, en tus noches más frías, cuando te sientes solo. El abrazo del Padre está ahí. Dios es real, hermanos. Hace algunos años llegué a este lugar por la gracia del Señor. Estaba mi madre recién muerta. No sé si lo he dicho en algún momento, pero estaba yo aquí orando y muy afligido, recordando cómo mi madre servía en este lugar. Cuando yo me levanté después de orar y llorar mucho rato, se me acerca una hermana, una anciana. Ella no sabía qué tenía yo en mi corazón, pero ¿sabe cuáles fueron sus palabras? Ella me dijo: Dios, Padre y Madre Jesucristo. Una palabra tan sencilla como la que esa hermana me dijo a mí, percutó mi corazón en ese momento y me dieron fuerza. Porque lo único que un hijo necesita en este tiempo es un padre y una madre que dependan de Cristo. Lo único que un hijo necesita en este tiempo es un padre que se atreva a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pregunto, ¿alguien se atreve a decir lo que Pablo dijo en algún momento? ¿Alguien se siente digno de ser imitado? Le aseguro que es una palabra de mucho peso. Y por eso los hijos ya no quieren imitar a sus padres, porque ya sus hijos son conscientes de que papá no es perfecto, de que papá no es un referente para la vida. Y ya la etapa de la niñez se está desapareciendo. Ya hablar de conversaciones de adultos frente a un niño es normal. A veces escuchamos a padres decir:
ese sabe más que nosotros. Eso da tristeza en este tiempo. Porque que un arquitecto tenga problemas con su obra, él tiene las soluciones para eso. Que un deportista tenga problemas con su deporte, él tiene soluciones para eso. Pero ¿qué hace un niño con el conocimiento problemático de un adulto? ¿Cómo va a llevar él esos problemas? Normal que él lo sepa, no es normal que él lo sepa. Por eso es necesario entender y saber que cuando vayamos a hablar, lo hagamos de manera edificante. Porque hay conversaciones que simplemente corrompen la etapa de los niños. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La niñez está desapareciendo. Ya usted ve que los niños se visten igual a los adultos. Las promotoras y aquellos personajes de la moda se han dado cuenta que los niños ahora pueden vestir como un adulto. Ya un niño a lo mejor piensa como un adulto. Ya los niños sostienen conversaciones de un adulto. Y estamos ignorando que los niños no son ángeles pequeños que Dios nos ha dado para enseñarles a vivir. Eso es mentiras. Los niños son pequeños pecadores que en algún momento van a tener que darle cuenta a Dios. Pero tú y yo, que estamos en este momento con las herramientas necesarias para evitar esos problemas a los niños, ¿qué estamos haciendo por ellos? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Muchos hogares en este momento están viviendo situaciones vergonzosas. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Vemos cómo hay padres que le gritan a su madre, a su esposa, perdón, delante de sus hijos. Sin importar que los hijos estén escuchando que esto es una falta de respeto. Vemos cómo hay esposas que son altaneras con sus esposos delante de sus hijos. Pero los niños todo lo están observando. Y me estoy centrando en los niños porque ellos en este momento no son personas que pasan desapercibidas. Hay personas que dicen, ellos son el futuro de la generación. No, ellos son el presente de nuestra generación. Y es el deber de ustedes como padres educarlos. Es el deber de ustedes como padres saber en qué momento necesitan un abrazo. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuche a su hijo. Preocúpese por su hijo. Hace poco me di cuenta de una joven que cumplió 15 años y hasta ese entonces tocó un celular. Pero ahora alguien, con tal de deshacerse, porque esa es la palabra, deshacerse de sus hijos, le entregamos un dispositivo. Y no nos estamos dando cuenta que los medios de comunicación no tienen en cuenta que estos niños también cogen un celular. Y ahora ellos saben cosas que usted y yo ni siquiera sabemos. Y la pregunta es, ¿ellos cómo van a enfrentar esto? ¿Ellos cómo van a dar respuesta a Dios si no tuvieron unos padres que les enseñaron que había que pedir perdón? Si no tuvieron un padre que fuese el molde, el modelo perfecto de humillación. Porque el padre es el referente del hijo. Y nadie más me puede enseñar a mí a pedir perdón sino papá. ¿O acaso Cristo te pide a ti que perdones sin Él antes haber perdonado a toda la raza humana si en Él cree? Porque Dios nunca nos va a exigir una conducta sin antes proveer las herramientas para nosotros comportarnos. Nosotros como, bueno, déjenme hablar así, nosotros como padres, ¿se siente bien?
Debemos proveer herramientas para que los niños se defiendan. Debemos sentarnos, dedicarles tiempo, porque son ellos los que van a impactar este mundo cuando empiecen a tener capacidad de razonar, capacidad de argumentar. Educar a un hijo no es una pérdida de tiempo. Educar a un hijo es un mandato de Dios para los padres. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La Nueva Versión Internacional, allí en la segunda carta que Pablo le escribe a Corintios, versículo 3 y 4 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. La única esperanza de nosotros es Cristo. La única esperanza para este mundo es Cristo. Iglesia de Bello Horizonte, las familias de este sector nos necesitan. Las familias de este globo terráqueo necesitan personas, familias, hogares, padres, madres dedicadas a glorificar a Dios a través de sus vidas. Porque ya vemos que las personas buscan su propio beneplácito. Buscamos lo que nos gusta, lo que deseamos, lo que me satisface a mí. Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que si Dios nos puso en este lugar, lo hizo para Él mismo ser glorificado a través de la iglesia. A mí me ha llamado mucho la atención ver a Israel, un pueblo que ha tenido problemáticas y lo hemos leído en la Biblia. Pero a veces me parece muy impresionante cómo ya nos salimos de la Biblia y ellos siguen con problemas. Un pueblo que ha visto la gloria de Dios tangible. Pero me parece más impresionante lo que Cristo hace con la iglesia. Las experiencias que nosotros hemos tenido con Cristo no se asemejan a las que ha tenido Israel con Dios. Pues el impacto que Cristo ha causado en nosotros ha sido todo por fe, por convicción, y creemos que Él existe porque lo sentimos. Estamos en este lugar porque queremos ser mejores para Él. Y aún así, en medio de tanto caos, en medio de este mundo lleno de lodo, lo que más me impresiona es saber que Cristo va a sacar a su iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. ¿Será que alguien puede glorificar a Dios por eso? Aleluya. Necesitamos traer a Cristo nuevamente a nuestros hogares. El altar familiar es algo de lo que muchas veces nos hablan. Y alguien dirá: ya lo hemos escuchado muchas veces, pero si Cristo lo sigue hablando es porque no lo has hecho. A ver, ¿quién hizo el altar familiar anoche? Porque cuando Cristo habla, hermano, no lo hace para cansar la iglesia. Lo hace para edificarla, para fortalecerla, para que despertemos de esta cruda realidad. Él necesita ser el centro, Él necesita ser el motor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Las familias pueden tener integridad, pueden ser las mejores en la sociedad, pueden ser las más intachables, pero si no tienen a Cristo son un fracaso. De la misma manera que si nosotros como creyentes no tenemos en cuenta que lo único que necesitamos es a Cristo, y que por consecuencia vamos a tener el deseo de buscarle, el deseo de ser mejores, no vamos a entender nada. Porque el diablo no tiene problemas con las demandas morales de Dios. El diablo no tiene problemas con las normas que Dios ha establecido a su iglesia. El diablo no quiere quitar de en medio de nosotros las leyes.
Si algo le preocupa al diablo es saber que en medio de nosotros está Cristo y es lo único que él ha querido eliminar. Pero esta iglesia sigue triunfante, esta iglesia sigue consciente de que solamente Cristo es necesario para avanzar. Dios quiere alertarnos, familias. Dios quiere despertarnos. No normalicemos el hecho de venir a este lugar, porque le aseguro que la moneda se puede perder en el templo. Quisiera ir entrando en la conclusión de este sermón. Si me ayudan con un fondo, gracias. Un hombre llamado Mark sirvió al Señor durante 25 años de su vida con toda su familia. Estaba en todo lo que la iglesia requería. Dedicó su vida al servicio. Dedicó su vida a predicar. Era fiel en sus votos, en sus diezmos, en sus ofrendas. Y por consiguiente este hombre pensó que tenía la entrada al cielo garantizada. Cuenta la historia que Mark tuvo un sueño. Y cuando Mark relataba lo que había soñado, contó que había muerto y que había llegado al cielo. Allí en el cielo había un ángel con el libro de la vida y estaba revisando los nombres porque la fila era larga. Mark, confiado, dijo: somos la familia Castaño Ríos. De seguro me encontrarás en primera fila. El ángel dijo con una expresión grave: sus nombres estuvieron aquí, pero fueron borrados. Mark, sorprendido, dijo: pero si fuimos a la iglesia durante 25 años, servíamos al Señor, ¿cómo es posible que hayamos sido borrados del libro de la vida? El ángel respondió: estas son solo cosas externas. Yo quiero que capte por favor el mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. El ángel pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿Tu vida mostró amor? Jesús dijo que amaras a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero le gritabas, te enojabas con tus hijos, maltratabas a tu esposa, no la cuidaste como Él cuida a la iglesia. Solo estabas lleno de amargura, le arruinaste la vida a tus hijos. A menudo mentías, decías tener fe, pero eras como un zombie, eras como un muerto viviente. Unos días vivías para Cristo y otros días vivías para el mundo. Aquel hombre pregunta: ¿y mi esposa? ¿Por qué no puede entrar? El ángel le dice: tu esposa no edificó la casa como debía hacerlo. Una mujer con gallardía, una mujer que está llena del Espíritu Santo, se preocupa por cómo funciona su hogar, se preocupa por cómo se comportan sus hijos. No es normal que tu hijo haya estado pecando y tú no le llamaras la atención. Y Mark pregunta: bueno, ¿y mis hijos por qué no pueden entrar? El ángel le responde: tus hijos no fueron instruidos por ti y ahora son el producto de lo que tú no hiciste. Porque el problema no es lo que
tú le hagas a tu hijo. El problema es lo que tú no le haces a tu hijo. No lo instruyes, no le dices que necesitas a Cristo, no le dices que a medida que vaya creciendo hay un pecado que está en él y que se está formando con el fin de correr lejos de Cristo. Ahora tus hijos son el producto de tu negligencia, tampoco pueden entrar aquí. Aquel hombre dice: yo creía en Jesús y Él es amor. El ángel le responde: el amor de Jesús te dio la oportunidad de cambiar, pero no es una licencia para vivir como quieras. Actuaste a tu antojo en lugar de orar. Fuiste a la iglesia, dabas diezmos y ofrendas esperando reconocimiento. Lo hacías para que otros te vieran. ¿Recuerdas la parábola de las 5 vírgenes? 5 tenían aceite, pero las otras no. 5 amaban la verdad, pero otras 5 no. Te pregunto: ¿qué tiene tu vasija en este momento? ¿Hay aceite en este momento? Si en este momento suena la última trompeta, ¿te quedarás o te irás con tus hijos? O peor, llegarás solo y tus hijos aquí en la tierra. O peor, te quedarás con todos ellos en este lugar. Dios ha preparado una morada para esta iglesia, ha preparado una morada para las familias. Es tiempo de despertar. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero aquel hombre pregunta por última vez: pero aún tengo esperanza. El ángel responde: este es el juicio final. No hay más oportunidades. La justicia de Dios es santa y es perfecta. El día que se cierren las puertas, nadie más entrará. Aquel hombre despertó llorando, dándose cuenta que no solamente era un sueño, como esta tampoco es una simple predicación. Dios quiere alertar a las familias. Dios quiere que despertemos. Dios quiere que seamos diferentes. Debemos arrepentirnos, familias. Debemos prepararnos. No nos engañemos con una religión vacía. Dios mira tu canto, pero antes de observarlo, mira lo que hay en tu corazón para ver qué lo produjo. Quiero invitarle para que esté de pie. Los altares deben renovarse nuevamente. Si estás preparando tu vida para traer hijos a este mundo, enamórese de hacerlo. Porque si este mundo está tan degradado, no nos puede dar miedo tener hijos en medio de este tiempo. Es más, yo me atrevo a decir que aún en un tiempo de estos tan difíciles, sí que deberíamos querer y desear tener hijos, porque los podemos formar, los podemos disciplinar, que tengan el carácter de Cristo, para que cuando se los entreguemos a la sociedad sean diferentes. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Yo quisiera invitar en esta hora, si alguien quiere venir a este lugar, si no quiere hacerlo, no hay ningún problema, pero sí quiero decirle: es momento de orar por la necesidad de mi familia, y el cambio de mi familia inicia por mí. No esperes a que tu esposa tenga la iniciativa. Varones, Cristo tomó la iniciativa para ir por ti y salvarte. Él dice que nos debemos comportar como Él lo ha hecho con la iglesia. Así que nosotros debemos tener la iniciativa frente a crisis familiares. Yo quisiera decirle algo a alguien que está luchando con el pecado en su hogar. A lo mejor la mejor forma de ganar una batalla con el pecado
es evitar una batalla con el pecado. El hecho de que puedas hablar con el diablo, el hecho de que puedas resistirlo, no te da a ti la oportunidad para sostener una conversación con él. Necesitamos cuidar nuestros hogares. Necesitamos velar por el bienestar de nuestros hijos. Debemos aprender a disciplinarnos antes de que algo pueda suceder. No esperemos que lleguen las heridas en el hogar para después tomar cartas en el asunto. Dios sigue alertando a esta iglesia y sigue diciéndonos: Él tiene que ser el centro de nuestras familias. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Eterno Dios, tú eres necesario en nuestras vidas. Señor, aquí hay una necesidad enorme en nuestros corazones. Oh, hay familias, Señor, que no quieren decir cuál es el motivo de su crisis. Hay familias que se avergüenzan y prefieren esconder el problema, Señor, pero tú que todo lo sabes, yo te pido en el nombre de Jesús, saca, Señor, a la luz cualquier problema. Yo te pido, mi Dios, que los varones nos comportemos a la altura de este llamado, que seamos los árboles que dan fruto para proveer, que las esposas de esta iglesia, Señor, sean mujeres virtuosas, sean personas dignas de imitar, dignas de admirar. Yo te pido por las familias de Bello Horizonte. Yo te pido, Señor, glorifícate, Señor. Aviva, Señor, las familias de esta hermosa congregación. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, Señor. Jesús, mi familia es para ti. Jesús, es un sueño para ti. Que cada día en tu presencia juntos podamos estar. Jesús, mi familia es para ti. Permite que hoy en la sonrisa de los niños yo vea tu amor. Ayúdame a ver de los ancianos en sus canas el saber. Permite que al fin de mi carrera y de mi hogar pueda decir: heme aquí, maestro, lo que pusiste en mis manos traigo aquí. Permite que hoy en la sonrisa de los niños yo vea tu amor. Ayúdame a ver de los ancianos en sus canas el saber. Permite que al fin de mi carrera y de mi hogar pueda decir: heme aquí, maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Heme aquí, maestro, lo que pusiste en mis manos.